Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy vamos a hablar de un maravilloso tema, porque el Señor nos llama a poner siempre nuestra mirada en las cosas que están en el cielo y no en la de la tierra. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes, como siempre. Te damos gracias por otro nuevo día, Señor, por la paz, por la salud, Padre Celestial, por cuidar de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, Padre Celestial. Y porque tú nos guías, Padre Celestial, por el camino correcto a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Celestial, que tú nos ayudes siempre a buscar tu reino, tu justicia, a poner nuestra mirada en las cosas que vienen de ti, no en las terrenales, Padre Celestial. Que tú nos ayudes a hacer tesoro en el reino de los cielos y no aquí en la tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Colosenses 3:2 y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: poner la mira en la cosa de arriba y no en la de la tierra. Y este tema lleva como título: nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Algo bien importante que muchas veces nosotros ignoramos, eh, el riesgo de pedir nuestra salvación, nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque le damos más prioridad a las cosas terrenales, a las cosas que no vienen de Dios. Y por eso Dios es bien sabio y Él sabe de la forma en que pensamos los seres humanos. Él sabe que cuando nosotros, digamos, tenemos nuestra mirada en cosas terrenales, en cosas carnales, como dice en su palabra, nadie puede servir a dos señores porque terminará amando a uno y aborreciendo a otro. Y el Señor sabe que cuando nosotros amamos las cosas terrenales o las cosas carnales, eso nos lleva a aborrecerlo a Él. Eso nos lleva a que nosotros quitemos nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos desenfoca del propósito por el cual Dios nos ha creado para servirle, para honrarle, para buscarle, para hacer su voluntad. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas que no son de beneficio espiritualmente, eso nos lleva a aborrecer a Dios y nos lleva a buscar nuestro propio beneficio de forma egoísta. Si tenemos que ir a hacer daño a los demás, eso no nos va a importar. Y ahí podemos ver sin número de ejemplos en la Biblia que Dios nos tapa lo mal hecho. Y ahí podemos ver primeramente el ejemplo de Judas el Cariote, alguien que decía que amaba a Dios, que sabía que Dios era alguien, perdón, que Jesús era alguien incomparable, no solo por los milagros y por multiplicar los panes y los peces, por sanar enfermos, no, sino porque él no veía a nadie que tuviera el corazón que tenía Jesús. Él veía que Jesús era alguien fiel, alguien incomparable, un buen amigo, alguien que él nunca iba a encontrar en la tierra. Pero aún así decidió venderlo, decidió traicionarlo y venderlo por 30 monedas de plata. ¿Por qué motivo? Porque Judas tenía su mirada en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Y nosotros, ¿en dónde tenemos nuestra mirada? Porque eso nos lleva a perder nuestra salvación y nuestra vida eterna. Por eso el Señor nos dice que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué motivo? No es que Dios es enemigo de él, sino que esa cosa, al igual que Judas, nos llevan a traicionar, nos llevan a prostituirnos en el sentido espiritual, nos llevan a traicionar a Dios y a hacer muchas veces actuar peor que Judas. Y ahí podemos ver el otro ejemplo de, del rey David, que a pesar de que tenía como rey muchas concubinas, muchas esposas que podía tener, no se sintió conforme con eso, sino que codició la esposa de Uría y lo llevó no solo a acostarse con ella, sino que lo llevó a matar uno, digamos, de los mejores soldados más fieles, que prefería estar en la guerra cuidándolo, protegiéndolo ahí mismo, y aún así prefirió matarlo. ¿Por qué motivo? Porque tenía su mirada puesta en las cosas carnales. Y por este motivo el Señor nos llama como verdadero hijo de Dios, que no nos preocupemos más por las cosas terrenales, sino
que pongamos nuestra mirada en las cosas que son de provecho, no solo físicamente, no solo que traen paz, sino que traen salvación y que traen vida eterna. Lo que todo ser humano quiere es ser eterno, no morir nunca. Pero no nos enfocamos en qué, en las cosas que no son eternas, en las cosas que nos perjudican, en las cosas que nos llevan a hacernos daño a nosotros mismos y a ofender, y sobre todo a Dios y a otros seres, a otras personas. Cuando el Señor dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, nos lleva a volvernos egoístas, hipócritas, a tener un corazón de piedra, un corazón duro. Y por eso Dios dice en su palabra, cuán difícil es un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene su mirada en las cosas terrenales. Prefiere gastar su dinero en cosas terrenales, pero, pero pensando en él, no pensando en lo demás. Si ve a una persona necesitada, en vez de ayudarle, ¿qué hace? No la quiere ayudar. ¿Por qué? Porque le duele dar un peso, le duele sacar de su bolsillo. Y eso pasa muchas veces no solo con los ricos, sino también con muchos de nosotros, de los que nos llamamos cristianos, los que decimos amar a Dios. Decimos amar a Dios de labio, pero con nuestra mirada en las cosas terrenales, con nuestra mirada en las cosas carnales. Y por eso Dios trae esta palabra para cada uno de nosotros, porque Él sabe y conoce nuestros corazones. Por eso Él dice que no mire la apariencia del hombre, sino que mira el corazón y la intención de cada uno de nosotros. Cuando nosotros codiciamos, cuando nosotros tenemos malos pensamientos, cuando nosotros tenemos rencor, cuando nosotros no somos humildes en nuestros corazones, Dios mira eso. Pero dice que a los altivos los mira de lejos, a los desobedientes, a los orgullosos, pero dice que a los humildes los mira de cerca. Y podemos ver también cómo el Señor nos habla aquí en Mateo 6:33, que dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces nosotros nos afanamos, nos preocupamos por las cosas terrenales, todos los días matándonos, preocupándonos por la cosa de Dios, la hacemos a un lado y decimos que amamos a Dios. Y eso que decimos que amamos a Dios, pero entonces la cosa de Dios la hacemos a un lado, llegamos tarde a los cultos, llegamos tarde a la iglesia, pero si es para la cosa de trabajo, para las cosas terrenales, ahí sí llegamos temprano, ahí sí somos responsables. Para las cosas que no son eternas, que no nos benefician espiritualmente y físicamente tampoco. ¿Por qué motivo lo digo así? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a través de nuestra obediencia a Dios, a través de tener una lealtad con nuestro Dios, con nuestro Creador, a través de buscar las cosas que vienen de Dios, a través de poner nuestra mirada en el cielo y no en la tierra, porque las bendiciones de Dios vienen a través de nuestra obediencia. Así como usted, digamos, usted ama a alguien y usted ve que esa persona tiene una necesidad, usted quiere ayudarla, a usted no le pesa darle nada. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que usted ama le traiciona, le infiel? ¿Usted quiere ayudarla? ¿Usted quiere darle algo? A pesar de que esté pasando necesidad, a pesar de que esté, digamos, enfermo, a usted le duele, ¿no es verdad? Bueno, pero eso no es una excusa porque nosotros como hijos de Dios, el Señor nos llama que si nuestro enemigo tiene necesidad, que le ayudemos. Como hijos de Dios que somos, nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y es una manera de hacerlo y demostrar que nosotros somos hijos de Dios y que somos muy diferentes a los que están en el mundo. Por eso el Señor nos llama siempre a buscar la cosa, a poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas que son espirituales, que son de provecho, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Y por eso el Señor nos llama a que no nos preocupemos por las cosas terrenales. Sabemos, es difícil y complicado, por, digamos, por nuestra poca fe, por nuestra poca lealtad hacia Dios. Pero el Señor nos llama a confiar en Él, porque en la prueba y en las dificultades
es que se demuestra nuestra fe. Y por eso dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Porque es muy fácil servir a Dios cuando Él nos bendice. Es muy fácil servir a Dios cuando tenemos salud, cuando tenemos paz. Pero y en la prueba, en las dificultades, porque el Señor nos dice que como hijo de Él, dice que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, que aunque pasemos por el agua no nos vamos a quemar, que aunque pasemos por el, perdón, que aunque pasemos por el agua no nos vamos a ahogar y que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Eso significa que vamos a pasar dificultades, pruebas, pero que el Señor nos va a dar la fortaleza y el Señor nos va a dar la victoria. Pero Él quiere ver nuestra fe y nuestra confianza en Él y que en que nosotros estamos poniendo nuestra mirada, nuestra confianza. Porque el Señor dice que Él debe ser en el primer mandamiento, debemos de amarle sobre todas las cosas. Entonces, si yo le amo sobre todas las cosas, lo terrenal no debe ser lo que yo tengo en mi corazón. En el sentido de que no debe de ocupar el primer lugar en mi corazón. Cuando yo tengo puesto mi mirada en la cosa del cielo, eso quiere decir que yo siempre estoy pensando en Dios y que siempre voy a buscar agradarle haciendo su voluntad. Y que Él siempre va a ocupar el primer lugar. Pero ¿de qué forma yo demuestro eso? A través de mi obediencia y de buscar las cosas que vienen del cielo. Dejando de hacer lo malo, dejando de pecar, perdonando a mis hermanos, dejando el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, dejando los chismes y dejando de pedir el tiempo en cosas que no me edifican y que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque todo eso impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Todo eso, con las cosas terrenales, impide que nosotros queramos obedecer a Dios y a su palabra. Y nos lleva a que nosotros le amemos a nuestro prójimo y busquemos servir y preocuparnos por los necesitados. Por esto el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas que vienen del cielo, que vienen de Él, las cosas espirituales. Porque muchas veces nosotros somos muy vanidosos. Queremos tener todo lo terrenal. No nos conformamos con tener. No nos saciamos. Hacemos como David. Y eso nos lleva, aún sabiendo lo que es bueno, nos lleva a hacer lo malo. Nos lleva a traicionar y engañar a Dios. Y nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo a un Dios que nos ama, que dio su vida por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. Por eso Él dice claramente que sin paz y santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué motivo? Porque las cosas terrenales nos llevan y las cosas carnales a no vivir en santidad, a ser egoístas, como ya mencioné ahorita. Nos vuelve orgullosos, nos lleva a creernos mejores que los demás. Cuando nosotros tenemos la mirada en las cosas, en la riqueza de esta tierra, en las cosas materiales, nos lleva a creernos mejor que los demás, a menospreciar, a rechazar a los demás. Por eso Dios es bien sabio cuando Él nos habla en su palabra. Porque Él conoce nuestros corazones y sabe que nuestros corazones es inclinado al mal, a las cosas terrenales. Porque nosotros le damos más importancia a las cosas terrenales que a las cosas del cielo que vienen de Dios. Entonces, por eso muchas veces nosotros no queremos, digamos, servir a Dios o no queremos comprometernos con Dios. ¿Por qué? Porque no vemos las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios son espirituales, son, digamos, salud, son paz, es tranquilidad, es salvación, es vida eterna. Pero como nosotros no podemos verla, nosotros no queremos servir a Dios, no queremos comprometernos con Dios. Pero cuando, digamos, tenemos una necesidad, digamos que ni un ser humano ni un médico puede suplirnos una enfermedad, entonces ahí venimos a Dios para que nos sane.
Es de la única forma que nosotros buscamos a Dios muchas veces o queremos servirle. Ahí sí clamamos a Dios cuando tenemos una necesidad que nosotros no podemos, que no está en nuestra mano, que no tenemos el control de nuestra salud y que estamos enfermos. Entonces ahí sí queremos buscar a Dios, ahí sí pensamos en Dios, en buscar las cosas que son eternas, pero no queremos comprometernos con aquel que es el único que da salvación y que da vida eterna, que da paz, que da salud. Entonces el Señor dice en su palabra que por cuanto en lo mucho nosotros somos fieles, que por cuanto en lo poco nosotros somos fieles, en lo mucho Él nos pone. Porque ¿cómo Él va a poner a alguien que ama las cosas terrenales y sabe que nos va a llevar a traicionarle, a la mentirle, y nos va a poner en muchas cosas? Por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo nosotros queremos que nos ponga en lo mucho? Y sobre todo que nos dé salvación y vida eterna. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en las cosas que son vanidad, que son pasajeras, que son momentáneas y que nos llevan a traicionar, a engañar, a ser infiel, a mentir. Pero nosotros que decimos que amamos a Dios, pero entonces no queremos poner nuestra mirada en nuestro Creador, en servirle, en hacer su voluntad. Pero si nos preocupamos por nuestra salud, por tener salvación, digamos en el sentido físico, por no querer morir, tenemos miedo a la muerte. Aún sabiendo que son cosas que nosotros no tenemos el control, que vamos a envejecer, que podemos enfermarnos, que puede dar un infarto, pero aún así seguimos afanándonos por las cosas terrenales, olvidándonos de Dios, de su palabra, de su mandamiento. Queremos complacer nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. No queremos ser humildes, reconocer nuestros errores y apartarnos de ellos. Entonces nosotros queremos decir que amamos a Dios, que creemos en un Dios que se humilló por nosotros, que vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, pero nosotros no somos capaces de humillarnos por Él, de negarnos a nosotros mismos, de servirle, de honrarle, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, mis amados hermanos, espero que esta palabra sea de bendición, nos lleve a reflexionar cada día más, a poner nuestra mirada en Dios y en servirle, en obedecerle y en no afanarnos tanto, porque como quiera nos vamos a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos en esta tierra. No nos vamos a llevar nada, al contrario, eso va a hacer que nuestra vida y nuestra salvación, nuestra vida eterna se pierda y que no tengamos paz, que no podamos dormir tranquilos. Así, mis amadas hermanos, Dios les bendiga. Como siempre les recuerdo, que Dios les ama y para Él nosotros somos una prioridad, no una opción. Muchas bendiciones.